mí el éxito, por ejemplo, Sentimiento no está en el impacto, está en el impacto cultural, no en el impacto económico. Me planteé hacer un libro de Sentimiento Muerto, siempre le huía a esa idea de hacer el libro, porque como comienzas a conocer a la banda individualmente, bien sea por proyectos individuales de Pablo, por Dermis, siempre sentí que eran como contradictorios a la hora de hablar de Sentimiento Muerto y como que se iban separando del proyecto. Y además estaba el hecho de que yo sentía que ellos no querían hablar de Sentimiento Muerto y yo tampoco como que conviví completamente la época de Sentimiento Muerto por una cuestión generacional. Pero bueno, se planteó la idea y lo que sí quise hacer es que para hacer el primer libro de Sentimiento Muerto creo que era indispensable que solamente hablara la banda. Porque así como Sentimiento Muerto tuvo varias facetas, hay muchos mitos alrededor de la banda. Y ponerme en la posición de entrevistar a personajes alrededor de la banda, sentí que así iba a desvirtuar parte del concepto de la banda. Entonces me planteé fue entrevistar a cada uno de los integrantes para que ellos echaran el cuento de anécdotas e historias de la banda. Conectarme con esa forma en cómo Sentimiento Muerto arranca un proyecto en un momento en que el país era diferente y cómo unos músicos de clase media toman el control de alguna forma musical, social y político. Eso me interesó mucho. Y cómo esta banda termina influenciando a las siguientes agrupaciones como Zapato 3, como digamos Caramelos de Cianuro, porque si bien es cierto que a la par existía Desorden Público, Sentimiento fue el que comenzó. Sentimiento de alguna forma también ayuda a que Desorden aparezca porque eran como que esos dos grupos tratando de abrirse paso en una ciudad como Caracas. El libro son conversaciones con los 7 integrantes de Sentimiento Muerto. Sí, los 7, obviamente hay como una semblanza por perfil de Callayo por razones obvias. Callayo tenía como una bitácora donde él iba escribiendo cómo veía él la formación de Sentimiento Muerto, en qué época nació, cómo iban cambiando los integrantes. Evidentemente no había posibilidad de entrevistar a Callayo y tampoco quería como que hacer un super perfil porque ya existe el libro de Eugenio Miranda, que él se dedicó a de alguna forma conocer el personaje. Y también sentía que era algo que yo preveía, sabía que iba a pasar, y es que muchas de las conversaciones se iban a través de Callayo. Porque bueno, es un personaje que no está, tiene un gran peso Callayo en la banda, sobre todo musical, y yo estaba como que tratando de que la historia se abriera paso y no se centrara en Callayo. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de buscar material inédito. Gracias a Alberto Cabello me cedió este tipo de cuadernos donde puedes conseguir cómo Callayo cuenta la historia de Sentimiento Muerto. De hecho, el nombre de A la Hora Justa es porque sentí que a la hora justa los reunimos a hablar de esto. Ellos no querían hablar de Sentimiento Muerto. Lo más complicado fue primero convencer a Pablo, que le costaba un poco hablar del tema, porque bueno, entendí que todos quieren vivir su camino más allá del Sentimiento Muerto y de todo el pasado. Y a Pablo sencillamente le dije, Pablo, si tú no cuentas la historia, creo que si nos llenamos el libro de anécdotas de la calle, va a haber como un despelote de historias y la gente va a decir lo que quiera. Yo creo que lo mejor es que lo cuentes tú, que lo cuente cada uno de ustedes. Yo traté evidentemente de buscar puntos polémicos, porque la banda no fue que se disolvió así porque, ahí ellos mencionan mucho a Gustavo Tilano, manager, y Elena Ibarra, manager. Fueron 2 personas importantes para Sentimiento Muerto. Yo también sabía que iba a haber contradicciones en las historias. Y a veces un personaje cuenta una cosa y otro cuenta otro. Y por eso también decidí dejarlo como en conversación, porque era como que la gente sintiera cómo son estos personajes, cómo conviven. Ellos se lanzan, pero también sentí que el tiempo hizo que ellos asimilaran y maduraran las formas incluso de decir las cosas. Entre que muchos trataban de dejar claro el legado de Callayo, también había una intención como que, bueno, pasó esto porque él era así. Pero bueno, después tú maduras y te das cuenta, ellos suavizaban y había que darle la vuelta, porque evidentemente habían temas polémicos, como el caso de Alberto cuando se va de la banda y él nunca se quiso ir y él pensaba que estaba en la banda y comienza un conflicto cuando se van a Nueva York y está todo este problema que hay entre Elena Ibarra y Pablo, luego tiene que decidir entre su esposa y amigo. Hay esas pequeñas polémicas que las vas leyendo en cada una de las entrevistas, que además son un promedio de casi 20 páginas de entrevistas por personaje.
hay una nostalgia de parte de la gente que vivió la época. Algo que yo sí sabía, probablemente incluso a la par que estaba haciendo un documental de Dermis Tattoo, hay una generación, o sea, se divide entre una generación que le gusta Dermis, que es mucho más joven, y una generación que vivió Sentimiento Muerto, que es mucho más adulta, hablemos de 30 años en adelante. Yo estaba consciente de eso. Pero cuando comienzas a revisar la nostalgia, como que sale, y hay gente que se vuelve a conectar. Y eso me pasó mucho cuando comenzó a salir a la luz pública, que se estaba haciendo el libro. Inevitablemente una banda como Sentimiento Muerto hace falta. Porque ellos hicieron las cosas que hicieron, porque no sabían lo que... No es que no sabían, era lo que querían hacer y querían ir contra las reglas de algo, y le funcionó. Entonces, creo que es un buen legado allí musical. Luego cuando comienzas a sentarte a redescubrir los temas de Sentimiento Muerto, de cómo la banda se niega, parte de la contradicción, cómo inicialmente se niegan a participar en toda esa onda funk que les decía Fito Páez, porque en ese momento votan a Calamaro, y cómo terminan haciendo funk en el último disco, de cómo pasan de ser una banda under, donde habían grafitis en la calle, porque es la única forma que tenían para hacerse ver, porque también comienza por todo esto de las burlas a AD, Copey, los políticos de la calle, cómo ellos se enfrentan a eso y dicen, bueno, la única forma, en esa época no existían flyers, la única forma son los grafitis. Y esa forma de arte les ayudó a tener como una personalidad. Pero luego se acaba, comienzan las disqueras y comienzan a hacer una banda de exposición y ves que hay dos historias.